Muy buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, Buenas noches, doctor. doctor. Buenas noches, doctor. Un placer. Buenas noches, doctor. ¿Cómo van? Buenas Un noches, placer doctor. para mí estar nuevamente con ustedes en esta horas de clase. Y de verdad que, oiga, por ahí uno que está viendo anime. Entonces, por favor, cierra el micrófono. No quite el anime, pero sí cierra el micrófono. Chévere que estén en clase. Vamos a llamar lista, a hacer el ejercicio. Algo así como rápido, por favor. Pongámosle cuidado para que no me empiecen a decir después que lo que pasa es que yo sí estaba, pero no lo escuché ni nada de esas cuestiones. Bueno, listo, vamos a hacer el ejercicio de llamar lista. Nadeina. Buenas noches, profesor presente. ¿Qué onda, Nadeina? ¿Cómo vas? Muy bien, excelente. Carlos Andrés, León. Buenas noches, doctor. Bueno, Jamie, Constanza. Jamie, Constanza. Datos móviles. Jennifer, Brigitte. Presente, profesor. Jennifer, ¿usted estuvo anoche en clase? Sí, profe, yo escribí ahí en el chat que tenía problemas de internet, profe, pero ahí yo estaba. Michael Andrés. Michael Andrés. ¿Dónde está? Neri Joana. Neri Joana. Tampoco. Sí, profe, ya está ahí. Lo que pasa es que me dice que se le fue la luz, pero ya se está conectando. Deme, ya le escribo por el celular. Diego Armando no. Dairo Andrés. Presente, profe, buenas noches. O sea, Michelle Andrés no está tampoco, ¿no? Michael. Diana Mireya. Doctor, buenas noches, presente. Diana Aguilar. Gracias, Diana. Claudia Marcela. No está. Diana Carolina. Buenas noches, doctor, presente. Gracias. Mónica Albarracín. Buenas noches, doctor, presente, gracias. Adriana Yamile Alonso. William Álvarez. Esteban Alvis. Doctor, buenas noches, presente. Esteban. Karen Silena. No. José Alfredo. Presente, doctor. Gracias. Jennifer Andrea. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Sonia Caterine. Tampoco está. Buenas noches, profesor, presente. William Ardila. William Ardila. Es con Neri Joana, qué pena, es que tuvo un corte ahí. ¿Quién? Neri Joana Acela, profe. Profesor, buenas noches. Qué pena, es que creo que ya me llamó, pero no había podido ingresar. Mi nombre es Jenny Páez Lozano. Soy de las primeras en la lista. Acela. Sí, señor. Neri Joana Acela. Bueno, ya la busco. William Ardila. José Orlando Arevalo. Profe, el compañero William Ardila me dice que ya se va a conectar. Lo que pasa es que tiene problemas con el internet de la casa, pero ya está tratando de ingresar. Acá está, sí, dice que el internet está muy lento, doctor. Mayerly, aquí está Mayerly. Presente, doctor. Juan Carlos. Doctor, buenas noches, presente. Juan Carlos. Íscar Augusto. Oscar Augusto, doctor, buenas noches, presente. Aparece Oscar. Sí, si no lo han corregido, pero es Oscar Augusto. Listo, hermano, listo. Profe, buenas noches, qué pena. William Álvarez, lo que pasa es que me acabo de conectar, profe, qué pena. Yo soy de los primeros también. Ya listo, William. Luz Estela. Gracias, doctor.
Luz Estela Doctor. Ávila. Doctor, buenas noches, presente. Gracias, Luz Estela. Sandra Milena. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Sandra Milena. Jonathan Andrés. Jonathan no está. Hugo Barajas. Presente. ¿Qué hubo, Hugo? ¿Usted vino a No, noticias? Jonathan, profe, buenas noches. ¿Ah? Jonathan Ayala. Jonathan. Hugo Barajas Gracias. García. No vino a clase ayer, tampoco hoy. Grave la vaina. Yesid Barragán Ríos. Tampoco vino. Pedro Daniel. Profesor, buenas noches. Presente. ¿Quién? Pedro Dainer Beltrán Córdoba. Pedro Dainer, listo. Doctor, qué pena, ¿me escucha? ¿Ahora sí me escucha? William Ardila. Ardila. ¿Ahora sí me escucha mejor? William Ardila. Sí, señor. Listo, viejo. Gracias, doctor. Muy amable. Profe, discúlpeme, me llamo Diego Escobar Guinea. Cristian Camilo. Presente, profesor. Buenas noches. Cristian Camilo Beltrán Bulla. ¿Qué hubo, Cristian Camilo? Juan Guillermo. Doctor, buenas noches. Presente. Sandra Milena. Buenas noches, profesor. Es que ya estoy conectado, profe. Diego Escobar. Edlin Benítez. Doctor, muy buenas noches, presente. Daniela Benítez. Buenas noches, profesor, presente. Sergio Andrés Berbesi. Doctor, buenas noches, presente. Andrés Rodrigo Bermúdez. Buenas noches, doctor, presente. No, ya acá. Oscar Javier Bernal. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Michelle Borges Cuesta. Michelle, no está. Lady Joana. Buenas noches, profesor, presente. Michelle Borges. Ojo, Michelle, despierte porque estamos dormidos. Lady Joana Bonilla. Buenas noches, profe, presente. Hermes Buitrago Cañas. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Yanis Salomé Caballero. Profe, ella está ahí conectada, pero dice que la señal se le entrecorta mucho. Listo. Mónica María Capera Paloma. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Juan Camilo Caraballo. Muy buenas tardes, buenas noches, profe, presente. Qué bueno. Juliana Andrea Cárdenas. Julián Alejandro Cardona Pay. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Vladimir Carrillo Bello. Nelson Vladimir. Doctor, buenas noches. Nilson Vladimir. Héctor Ulises, buenas noches, Vladimir. Héctor Ulises. Buenas noches, doctor. Héctor Carrillo, presente. Buenas noches. Héctor Carrillo. Ah, sí. Héctor Ulises Carrillo, listo. Jonathan Carvajal Cortés. Buenas noches, doctor, presente. Yo, hermano, gracias. Pedro Guzmán. Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches. Cristian Camilo. Castaño Quintero. Alice Nicole Castiblanco. Buenas noches, presente. Buenas noches, Laura Daniela. Gina Caterine. Presente, buenas noches, profe. Lisa Gabriela. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Germán Darío. Doctor Milton, buenas noches. Yo, hermano. Carolina Celis. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. José Luis Chamorro. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Franklin Presley. Franklin Presley. ¿Dónde está? María del Pilar. Buenas noches, doctor. ¿Quién me habla? Franklin Presley Cifuentes Lozano. Listo. Milady Yasmín. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Javier Andrés.
Profe Milady Correa presente. Presente, profesor, buenas noches. Javier Andrés. Correa Andrea, Milady ya está. Bueno. Gracias, profe. Listo. Mónica Juliet. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Oscar Mauricio. Presente, doctor, buenas noches. María Camila. Buenas noches, doctor, presente. Andrés Miguel. Está. Samuel Escobar. Por ahí lo escuché. Bueno. María Paula. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Daniel Reinaldo. Presente, doctor, buenas noches. María Alejandra. Karen Sofía. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Milena del Carmen. Brian David. Buenas noches, profe, presente. No podía activar el micrófono, qué pena. Brian David, buenas noches. Angie Lorena, no es de acá. Marjorie Alejandra. Doctor, buenas noches, presente. Noches, Jessica Tatiana. ¿Cómo está? Jennifer Mesa. Tampoco. Erika Rocío. Mauricio Morales Cadena. Muy buenas noches, presente. Gracias. Dayana Murillo. Dionisio Jesús Narváez. Profe, qué pena, lo que pasa es que Dayana está un poco enferma, entonces no estaba, ella le dio COVID, entonces está un poquito maluca. Listo. Laura Daniela, Laura Marcela. Laura Marcela Olaya tampoco es de este curso. Jonathan Pablo. Maritza. Muy buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Jonathan. Edna Rocío. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Nesli Karime. No es de este curso. William Javier. William Javier Poveda. Gina Rocío. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Gina Rocío. Daniela Alejandra, no es de este curso. Karen Alejandra. Buenas noches, profe. Buenas noches, Karen. Ronald Julián. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Fernanda. Virgues. No es de acá. Laura Valentina. Presente, buenas noches. Buenas noches, Laura Valentina Viviescas. Vaqueros y Pamocha. Raúl Fernando. Claudia Maritza. Doctor, buenas noches. Claudia Maritza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Heidi Estefanía. Buenas noches, presente. Diego Giovanni. Profe, buenas noches. No le he alcanzado a contestar. Diego Escobar Guinea. Sí, Diego Giovanni Escobar Guinea, profe. Listo, no se preocupe, ya está tachado. Cristian Camilo. Gracias, profe. Profe Fernando Vaquero, ¿sí me escuchó? Vaqueros y Pamocha, Raúl Fernando, sí. Gracias, profe. Cristian Camilo. Nada. Fernando Gamboa. Tampoco. Diana Carolina. Tampoco. Eduardo Andrés Leguizamón. Carolina Doctor, y muy Cristian buenas Franco, noches. que no me quería prender el micrófono, qué pena contigo. ¿Quién? Diana Carolina y Cristian Franco. Hola. Cristian Franco, profe, presente. Doctor Andrés Leguizamón. Espere, que me perdí. Cristian Franco. Cristian Sí, señor, Franco. presente. Listo. Gracias, profe. Estefanía ya, ¿no? Sí, señor. Diana Carolina y Andrés Leguizamón. Listo. Elizabeth Profe, Méndez. buenas noches. Elizabeth Méndez Pinto. Estefanía Pérez. Tampoco. Jovan Puentes. Profe, buenas noches, presente. Doris Riaño Duarte. Buenas noches, Jovan. Doris Riaño.
Lady Adriana Raigosa. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Fiber Steven Silva. Jenny Marcela. Bueno. Michael Andrés. Michael Andrés, ¿qué es usted? Ruiz Correa, profe, buenas noches. Luis Correa. ¿Qué? Por estar mirando el partido, hombre. Ya eso ya no paga, ya quedamos de tercero, ya para qué carajo. Michael Andrés. Profe, buenas noches. Sí, señor, Ruiz Correa, Michael Andrés. Gracias, profe. Listo. ¿Quién más? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, no sé si me escuchó, Fiber Steven Silva. Silva, Tarazona, Fiber Steven Silva y Silva Asensio, Fiber Steven. Sí, señor. Bueno, ya estamos listos. Bueno. Listo, profe. Doctor, no lo quise interrumpir. Hugo Barajas presente. Gracias, doctor. Si usted me contestó. Profe, buenas noches. Qué pena, yo escribí en el chat para no interrumpirlo. Vladimir, no se preocupe. Bueno, bien. Listo. Hoy nuestros compañeros de turno nos van a hablar acerca de el contrato de Fiducia, doctor. fiducia, la fiducia mercantil, ¿cierto? Artículo 1226 del Código de Comercio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Listo. Por favor, no, espérenme, la diapositiva no me la van a quitar de ahí, le tomo la foto para subirla a la plataforma y que conste de que sí estamos en clase, porque a mí no me creen que estamos en clase. Entonces... Disculpe, profesor, buena noche, no sé si es que tengo mala recepción, tengo como mala señal, no sé si me escuchan. ¿Quieres? Bueno, los que van llegando, por favor, me anotan asistencia en el chat. Por favor, los compañeros de la exposición, póngamela. Esa es la que necesito para constar de que estamos en clase todos. Listo, porque es que nos toca hacer un reporte y listo. Bueno, ahora sí, el público es de ustedes. Posteriormente hacemos el ejercicio de la retroalimentación y la ampliación del tema. Tienen ustedes la palabra, compañeros. Qué pena, profesor. Jessis Barragán, ya voy a escribir en el chat, tengo como mala recepción. Listo, no se preocupe. Por favor, escriban en el chat los que van llegando y tienen la palabra los compañeros, los doctores de la exposición hoy, los doctores Ronald Ávila, Esteban Alvis, la doctora Daniela, el doctor Brian, el doctor Franklin, la doctora Sandra, el doctor Pedro, el doctor Mauricio, el doctor Cristian, el doctor Juan Carlos, la doctora Sandra, el doctor Héctor, el doctor Diego y la doctora Elizabeth tienen el público para ustedes. Los escucho. Doctor, buenas noches y compañeros, buenas noches. Habla Ronald Julián Silva. Como ya el doctor nombró a los integrantes, estamos Esteban Alvis, Daniela Benítez, Brian David Iriarte, Franklin Presley Cifuentes, Sandra Benítez, Pedro Guzmán, Mauricio Morales, Cristian Camilo Beltrán, Juan Carlos Arias, Sandra Aya, Héctor Carrillo, Diego Escobar, Elizabeth Méndez y Mónica Capera. Nos correspondió el tema del contrato de fiducia. Es un tema bien interesante. Estamos pues, digamos que muy contentos de que nos haya tocado este tema o que nos haya correspondido, toda vez de que encontramos información que en efecto a diario podemos ver en los diferentes trámites comerciales y diferentes negocios jurídicos que se presentan y que en efecto en algunos momentos no tenemos claros ciertos conceptos. Entonces esperamos que sea de su agrado la ponencia que vamos a realizar
y cualquier duda o recomendación o sugerencia por parte de los compañeros del doctor, estamos pues con los brazos abiertos dispuestos a solucionar cualquier duda que se presente. Entonces, pues para empezar a hablar del tema del contrato de fiducia, quisimos hacer un contexto de lo que es el origen de la fiducia como tal. Encontramos que históricamente la fiducia se desarrolla en Roma con figuras como la fiducia cum amico, la cum creditore y el fideicomiso. Más adelante vamos a entrar a individualizar, a tratar cada tema, a entrar más a fondo y aterrizar estos conceptos como tal. Pues del cum amico, este es un negocio jurídico que estaba tomando importancia pues en estos tiempos, específicamente como consecuencia de las relaciones de pareja reguladas y pues estas que no son en algún momento reguladas, ¿cierto? Cuando pues los cónyuges inician una actividad mercantil y pues ya sea como con autonomía, ahorita vamos a dar también el tema autónomo, o como empresario. El origen en la antigua Roma se basa básicamente de la fiducia con la buena fe. Encontramos básicamente que el término de fiducia deriva de la voz latina fiducio o el vocablo que significa confianza, fe, fidelidad, atrevimiento, orgullo, depósito. Entonces, partiendo de esta premisa, vemos como la transmisión de la propiedad de una persona, digamos que se pone en consideración de una tercera. En el derecho anglosajón, la fiducia encuentra su origen en el trust como antecedente del ius. Esta es una figura que es bien importante y tiene un despliegue doctrinal muy amplio. Entonces, digamos que entrar a verificar esta información nos tardaría toda la clase, pero este tema es bien importante porque en este punto es donde se establece entre dos personas, un fiduciante y un fiduciario, la celebración de un contrato aparente. Entonces, esto es importante porque, digamos que llama a las garantías fiduciarias. O sea, es una modalidad de transmisión fiduciaria que se utiliza para constituir una garantía de la deuda que el fiduciante tiene que pagar al fiduciario. Más adelante, digamos que aterrizamos un poquito este tema porque suena un poquito enredado, pero en el derecho anglosajón se utilizaba esta figura del trust que antecede al ius. Esto se dio en los comienzos del siglo XI. Habla de la transferencia de la propiedad de tierras hacia un tercero, donde el uso del goce de la tierra quedaba en cabeza de quien lo transfería. Todo este tema Aló, compañeros. Señor. Perdón, qué pena, compañero. Están en el primero, es que acabo de entrar. Disculpa. Sí, estamos haciendo la exposición del contrato de fiducia y vamos en el origen. Ok, perdóname, compañero, y perdóname, compañeros. Ni me falta. Bueno, entonces, todo este antecedente histórico tiene su migración pues digamos que este ente territorial donde nos encontramos actualmente. En nuestra legislación lo podemos encontrar en el Código Civil, en el título 8º de las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria. Allí encontramos figuras como la propiedad fiduciaria en el artículo 794 y algunas otras figuras como el vaciazgo fiduciario y el encargo fiduciario. En el Código de Comercio lo encontramos en el título 11 de la fiducia. Encontramos diferente ordenamiento jurídico, encontramos leyes como la Ley 51 de 1918, donde en el artículo 40 nos habla sobre el establecimiento o de las sociedades de crédito. Encontramos la Ley 45 de 1923, esta es la que habla del estatuto bancario, también nos hablan de las sociedades fiduciarias. En la Ley 45 de 1990, esta es por la cual se extienden las normas en materia de intermediación financiera.
encontramos el decreto 663, que ha tenido diferentes modificaciones. Encontramos la modificación mediante el decreto 2359 del 93, el 1577 del 2002, el 206 y el 288 del 2004. Encontramos una circular, que esta es la del Ministerio de Hacienda. Esta es muy buena, es muy importante y digamos que nos aterriza un poco todo este tema de lo que es básicamente el término contable y aplicable a los negocios administrativos por sociedades fiduciarias. Esto dentro de un ordenamiento jurídico aquí nacional como tal. Siguiente, por favor, compañero. Gracias. Bueno, digamos que ya los negocios fiduciarios en América Latina resultan de la adaptación que hicieron estos países de la figura anglosajona del trust, lo que hablábamos hace un momento. En el caso de Colombia, la figura ha tenido un desarrollo particularmente relevante, pues a diferencia del trust anglosajón, que se ha empleado especialmente en esquemas de planificación sucesorial y de distribución de bienes, la fiducia ha sido el mecanismo de estructuración y desarrollo de todo tipo de negocios complejos y de gran envergadura. Esto para suplir las necesidades que tiene la sociedad en determinadas situaciones, pues que llaman a tener, digamos que esta figura de poder salvaguardar algunos derechos de una persona frente a otra, y que en efecto estos espacios pueden llegar a ser suplidos por una fiducia. Gracias. Buenas noches, compañeros. A mí me corresponde, ¿qué se entiende por el negocio fiduciario? ¿Me escuchan bien todos? Sí, dale, dale. Sí, lo escuchamos. Lo estamos escuchando bien. Ok. Bueno, en sí es cuando el fideicomitente le entrega al fiduciario un bien mueble o inmueble para que este fiduciario la administre cumpliendo el objetivo estipulado en el contrato. Para que así esto la administre en el artículo jurídico en virtud del cual una persona... ¿Me escuchan? Se le va a ratos el sonido, compañero. Pero sí me alcanzan a escuchar. En este momento sí. Lo En este estamos momento escuchando, sí. Le otorga derecho jurídico, pues en virtud, pues ya como lo estipula el artículo 1226, llamada fiduciante o fideicomitente, que transfiere uno o más bienes especificados a otra, y esta otra parte, como ya lo he mencionado 2 veces, ya se llama fiduciario, quien se obliga a o enajenarlo para cumplir la finalidad determinada por el constituyente en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario, o conocer como fideicomisario. Un ejemplo de este podría ser, digamos, yo, Esteban, soy el fideicomitente y le otorgo un local, un predio mío, al fiduciario Brian mediante un contrato de fiducia autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, ya que esta entidad es la que autoriza esta clase de contratos. Y para que este fiduciario cumpla con el objetivo estipulado en el contrato, que puede ser estipulado entre ambas partes, pues ya lo haya dicho, pues el fiduciario ganaría una parte de las ganancias como una comisión.
Compañera Daniela, ¿tienes algo que aportar? Buenas noches, compañeros. Pues yo les voy a explicar, es como tal, qué es digamos, cada uno de los integrantes de la fiducia. Entonces, digamos, el fiduciario o el fideicomitente, él es la persona encargada a quien el fiduciante le hace la entrega de los bienes para que los administre o los enajene según lo establecido en el contrato. Este fiduciario tiene que ser una persona autorizada, si es como la persona autorizada para ello. Estas son entidades financieras o las sociedades fiduciarias, que son las llamadas así. El fiduciante, el fiduciante es el mismo fideicomitente, perdónenme, ahí me confundí un poco. Él es el quien entrega la cosa o transfiere la cantidad de bienes a la persona que cumple, digamos, lo que está en el contrato. Él es el que, digamos, fija las condiciones de la fiducia, su objetivo, su finalidad y el beneficiario. Él es el que establece eso en el contrato. El beneficiario es el que, pues como su nombre lo indica, beneficia de la administración o la enajenación de los bienes que realiza el fiduciario. También puede ser llamado el fideicomisario. También dice que en algunas ocasiones el fiduciante puede ocupar el mismo lugar del beneficiario. Pues ya lo digamos que ya. ¿Tienen alguna Siguiente pregunta? diapositiva. Perdóname. No, pues les iba a decir que también encuentran los derechos del beneficiario en el artículo 1235, como ya donde explica, digamos, qué tiene cada uno de ellos, que es el del beneficiario, y en el 1236 encuentran el del fiduciante. Ya, siguiente diapositiva. Yo quería aportar, pues, quiénes son los intervinientes en un negocio fiduciario. Y serían 3 intervinientes, que es el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El fideicomitente, llamado, pues ya como lo habíamos dicho, el fiduciante o constituyente también se podría llamar, que es la persona natural o jurídica que encomienda a la fiduciaria una gestión determinada sobre uno o varios de sus bienes para el cumplimiento de una finalidad. El segundo sería el fiduciario. Este concepto, pues, aparte de Colombia solo podrían haber fiduciarios, las sociedades autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las sociedades fiduciarias son entidades, pues, servicios financieros, ya como lo dijo mi compañera Daniela, constituidas como sociedades anónimas, sujetas a la incepción y vigilancia permanente, pues, de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y el beneficiario, el tercero, el fiel los beneficios derivados del comisario, pues ser el mismo, y hasta el mismo fideicomitente puede, por decirlo así, omitirlo al principio del contrato, pero también se presume que a un futuro puede haber un beneficiario. Daniela, compañera, ¿vas a aportar algo aquí? No, compañero, ya digamos que completaste lo que hacía falta de cada uno. Ok, dale. Muy buenas noches, mi nombre es Franklin Cifuentes. A nosotros nos tocó las modalidades con el compañero Brian Iriarte. Yo estaré exponiendo que las modalidades del negocio fiduciario son 3. La fiducia mercantil, que está contemplada en el artículo 1226,
del Código de Comercio, que es un negocio jurídico en donde las partes, el fiduciante o el fideicomitente entrega una serie de bienes al fiduciario o entidad fiduciaria para que éste disponga de él para su administración. Enajenación, esto por medio del patrimonio autónomo, que es la serie de bienes que transfiere el fiduciante al fiduciario, para beneficio de estos dos o de un tercero denominado beneficiario o fideicomisario, generando así una serie de obligaciones bilaterales. El segundo sería el encargo fiduciario, consiste en que el fiduciante o el fideicomitente pone a disposición ciertos bienes sin que sea obligatorio transferir el dominio de los bienes a fiduciario o agencia fiduciaria, y por lo tanto no existe la creación de un patrimonio autónomo para el desarrollo de este negocio jurídico. El tercero sería las fiducias públicas. Al igual que en el contrato de fiducia pública, no conlleva el traspaso de la propiedad ni la constitución de un patrimonio autónomo, salvo disposición legal que así lo autorice. La misma ley prevé encargos fiduciarios para la administración o el manejo de recursos vinculados a contratos. En este momento sigue mi compañero Brian. Gracias. Muy buenas tardes, sí, noches, perdón. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, yo les vengo a explicar los contratos en los que se aplican estas modalidades que le acaba de mencionar anteriormente mi compañero Franklin. Encontramos la fiducia de inversión, que es el negocio mediante el cual el fideicomitente entrega los bienes a la sociedad fiduciaria para que sirvan de garantía para el cumplimiento de obligaciones entre las dos partes, o al tercero vendría siendo en este tipo de contrato se aplicaría la modalidad de fiducia mercantil, como lo acaba de explicar anteriormente mi compañero. También está la fiducia de administración. En el fideicomitente entrega los bienes al fiduciario, pero en este no necesita como tal la transferencia de la propiedad, o sea, no se transfiere como tal el derecho de dominio para que éste lo administre, no es necesario. Esto se podría denominar como un encargo fiduciario. También está la fiducia por inmobiliaria, que es cuando el fiduciario entrega como tal los recursos del proyecto, ¿sí?, a la fiduciaria para que éste lo administre y así pues haya un beneficio para todos. Y también está la fiducia de garantía, que es el negocio mediante el cual tiene como finalidad garantizar los recursos que se invirtieron en la sociedad por las partes que es fideicomitente y fiduciario. Esa es mi parte. Continuarían mis otros compañeros. Sandra. Buenas noches. A mí me corresponde la parte de qué es un patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo es el transferencia de bienes que realiza la fideicomitente en el momento de la creación de un acto constitutivo en una entidad financiera para que el fiduciario administre bajo una fidelidad determinada expresa en el objeto del negocio y fiduciaria trasladados posteriormente a la fideicomisarios una vez se cumpla la condición del plazo establecido para ello. Muy buenas noches. Las partes de intervinientes dentro del patrimonio autónomo pues vienen a ser las mismas ya mencionadas dentro del negocio fiduciario, pero se adicionaría una que es la que habla sobre el establecimiento de crédito o la entidad fiduciaria, que igualmente pues tienen que estar avaladas y supervisadas por la superintendencia financiera para recepcionar los bienes del fiduciante. Entonces pues las partes serían
el fideicomitente, el fiduciario, el fideicomisario y pues el establecimiento de crédito o la entidad fiduciaria. Para entender más esto del patrimonio autónomo, debemos indicar que no es una persona jurídica, pero es receptor de derechos y obligaciones de la ley o de los actos realizados en desarrollo del contrato fiduciario. Su vocería de administración están a cargo de la sociedad fiduciaria, quien lleva la personería en las actuaciones procesales, administrativas y jurisdiccionales. También vemos que los bienes del patrimonio autónomo podrán ser perseguidos por los acreedores del fideicomitente, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del fideicomiso y se establezca por vía judicial que la transferencia se produjo en un desequilibrio en el patrimonio del fideicomitente que le impide satisfacer las obligaciones contraídas con anterioridad. Esto lo encontramos en el artículo 1238 del Código de Comercio, y también habla sobre la inembargabilidad de los bienes que están afectados en el patrimonio autónomo. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del 25 de enero del 2010, precisó que este artículo que les digo, el 1238, compete al acreedor preexistente cuando no haya fraude, demostrar que el convenio fiduciario le causó un perjuicio y en consecuencia tiene un interés jurídico y actual para legitimar la persecución de los bienes involucrados en el patrimonio autónomo. A continuación, nuestro compañero Pedro pues, nos indicará los tipos del patrimonio autónomo. Gracias, muy amable compañero. Sabemos de que existen 3 tipos de patrimonio. El fiduciario, que es la empresa que administra, tiene su propio patrimonio capital, de acuerdo al artículo 1233 del Código de Comercio. Para todos los efectos legales, los bienes de fideicomisados deberán mantenerse separados del resto del activo del fideicomercio. ¿Qué significa? Que nunca se va a mezclar los bienes propios de la empresa fiduciario con relación a los bienes del fideicomitente. ¿Cuáles son los bienes del fideicomitente? Son del cliente que tiene el fiduciario. Entonces, unos son los bienes de la empresa del fiduciario y otros son del cliente que se llama fideicomitente. De acuerdo al artículo 1238, los bienes del patrimonio autónomo no podrán ser perseguidos por los acreedores del fideicomitente, al menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del fideicomiso, artículo 1238 del Código de Comercio. Se establezca por vía judicial que con la transferencia se produjo un desequilibrio en el patrimonio del fideicomitente que le impide satisfacer las obligaciones contraídas con anterioridad. ¿Cuál es el autónomo? Es aquel que nace del fideicomitente al fiduciario. Entonces se llama ese patrimonio autónomo. Es como ese híbrido que nace entre estos dos. Pero que puede llegar, cuando se termine el contrato del convenio, puede regresar nuevamente al fideicomitente. ¿Alguna duda, inquietud sobre los 3 tipos de patrimonio? Fiduciario, que es del patrimonio propio de la empresa, fideicomitente, que es el patrimonio del cliente de la fiduciaria, y el patrimonio autónomo, que es aquel que nace que es el patrimonio propio del fideicomitente que entrega o cede a la empresa fiduciaria para que sea administrada y que no puede ser perseguido. ¿Hay una pregunta? Listo. Entonces vamos con la siguiente presentación. Compañeros, profesor, a mí me tocó el tema de qué actividades puede realizar las sociedades fiduciarias. Más durito, por favor.
actividades puede realizar las sociedades fiduciarias. Son 13 actividades que pueden realizar, las cuales son celebrar encargos fiduciarios. Esto consiste en que tengan como finalidad realizar inversiones y administrar bienes y ejecutar funciones para de otorgamiento de garantías de terceros, por terceros. La segunda es actúan como agentes de transferencia y de registro de valores. La tercera es obran como representantes de tenedores de bonos. La cuarta es operan en casos en que se proceden de acuerdo a la ley, como síndico, curador de bienes y como depositario de sumas depositadas en cualquier juzgado o por cualquier mandato judicial competente o por determinación de personas con la facultad legal por ello. La quinta es presentan servicios de asesoría financiera. El sexto es emiten bonos actuando como cuenta de una fiducia mercantil con conformidad por un número de plural de sociedades. Expiden bonos por cuentas de 2 o más empresas. Administran bonos de pensiones de jubilación e invalidez con previa autorización de la superintendencia bancaria, la cual podemos otorgar cuando la sociedad acredite capacidad técnica de acuerdo con la naturaleza del fondo. La novena es celebran contratos de administración fiduciaria de la cartera de las acreencias de las entidades financieras. La décima, desarrollan fiducias de inversión. Las sociedades fiduciarias podrán desarrollar operaciones de fideicomisos de inversión. La onceava es celebran contratos de red de oficinas, las cuales son las cuales pueden tener como créditos en oficinas y realizar conductos de estas. La doceava es actúan como custodios de valores. La terceava es administrar fondos de capital privado. También celebran contratos de cuentas de margen, agentes liquidadores de entidades públicas, son intermediarios de mercados de valores, administradores fiduciarios y administradores de inversión extranjera. Siguiente, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Entonces, ahora les vamos a explicar cuáles son los deberes y derechos de las sociedades fiduciarias. Entonces, digamos que los deberes del fiduciario, que los encontramos en el artículo 1234 del Código de Comercio. Los deberes del fiduciario son los que se hayan establecido en el contrato de fiducia mercantil, pero el Código de Comercio establece que además de los deberes del fiduciario señalados en el acto constitutivo, se deberán cumplir los establecidos en el artículo 1234 del Código de Comercio, los cuales además no pueden ser delegados por el fiduciario. Entonces, las obligaciones del fiduciario, además de las establecidas en el contrato de fiducia mercantil, son ejecutar acuciosamente todos los actos que sean indispensables para conseguir el objetivo por el cual se constituyó el contrato de la fiducia, tener separados los bienes de fiducia de sus bienes y de los bienes objetos de otros contratos de fiducia. Los bienes del negocio fiduciario los debe intervenir de la forma y modo establecido en el contrato, a menos que se haya estipulado que podía actuar de la manera que le pareciera conveniente. Le corresponde la defensa y protección de los bienes fideicometidos contra cualquier acto que provenga de un tercero, del beneficiario del mismo constituyente o del negocio jurídico. Cuando tenga
Cuando se tenga dudas acerca de la naturaleza y el alcance de sus obligaciones, o cuando deba apartarse de las autorizaciones contempladas en el contrato, podrá pedir sugerencias a la superintendente bancario cuando la situación lo amerite. Gestionar el mayor rendimiento posible de los bienes que constituyen la fiducia. Para lograr dicho objetivo, cada acto que realice será oneroso y con terminaciones fructíferas, a menos que se haya estipulado otra cosa en el acto constitutivo del negocio jurídico. Una vez se haya concluido la finalidad por la cual se celebró el contrato de fiducia, deberá transferir los bienes a quien corresponda conforme a lo establecido en el acto del negocio jurídico. Y por último, cada 6 meses es obligación del fiduciario rendir cuentas de la labor realizada al beneficiario de la fiducia. Entonces, estos son los deberes del fiduciario de acuerdo al artículo 1234. Ahora vamos con los derechos, compañeros, con los derechos del beneficiario, artículo 1235 del Código de Comercio. Como ustedes los pueden analizar, son 5, los pueden ver ahí en nuestra presentación. La fiducia mercantil se constituye para beneficio de una determinada persona. Así que esa persona tiene algunos derechos según el artículo 1235 del Código de Comercio. Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el cumplimiento de ellas. Impugnar los actos anulables por el fiduciario dentro de los 5 años contados desde el día en que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la acción. Y exigir la devolución de los bienes dados en fideicomiso a quien corresponda. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia o por obligaciones que no los afectan, en caso de que el fiduciario no lo hiciere. Pedir a la superintendencia, al superintendente bancario, por causa justificada, la remoción del fiduciario y como medida preventiva, el nombramiento de un administrador interino. El beneficiario tiene tanto interés en la fiducia como el mismo fiduciante, puesto que se ha constituido para su beneficio o provecho. Entonces, esto nos habla los derechos del beneficiario de la fiducia de acuerdo al artículo 1235. Compañera, por favor, me sigue la siguiente. Derechos del fiduciante. Entonces, tenemos ahí 4 que los pueden ver en la diapositiva y de acuerdo al artículo 1236 del Código de Comercio, del Comercio colombiano, el fiduciante tiene los siguientes derechos. Los que se hubiere reservado para ejercerlos directamente sobre los bienes fideicometidos, revocar la fiducia cuando se hubiere reservado esa facultad en el acto constitutivo, pedir la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto cuando a ello haya lugar. Obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario, si cosa distinta no se hubiere previsto en el acto de constitución. Exigir rendición de cuentas, ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario. En general, todos los derechos expresamente estipulados y que no sean incompatibles con los del fiduciario o del beneficiario o con la esencia de la institución. Recordemos que el fiduciante es el que constituye la fiducia con su propio patrimonio y debe velar porque se cumpla con el fin de la misma. Entonces, hasta aquí llega la exposición de los derechos y deberes del fiduciante. Puede continuar el siguiente compañero, gracias. Buenas noches, mi nombre es Sandra Aya y yo les voy a hablar sobre las prohibiciones a las que se sujeta el negocio fiduciario y sobre esas malas prácticas. Y pues veremos 3 jurisprudencias de la Corte y 2 del Tribunal de Arbitramiento, donde nos cuentan qué es lo que no deben hacer las sociedades.
Entonces, bueno, primero, ¿cuáles son las prohibiciones a las que se sujeta el negocio fiduciario? Esto lo vemos en el artículo 230 del Código de Comercio, que dice que están prohibidos por disposiciones legales los siguientes negocios. Uno, pues los negocios fiduciarios secretos. Esto hace referencia a que este contrato es un contrato de confianza, es un contrato de buena fe, en el cual pues una persona le entrega a otra uno o más bienes, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con la finalidad de ¿qué? Pues de cumplir un propósito. Y dos, aquellos negocios que designen diferentes beneficios en forma sucesiva. La siguiente, compañero. ¿Qué se considera como práctica insegura o malas prácticas? Estas malas prácticas obedecen a acciones o decisiones que toman las sociedades fiduciarias, los profesionales que elaboran en ellas, fideicomitentes y terceros, que van en contra de la ética moral y en algunas ocasiones en contra de las normas legales. Entonces, ¿qué nos dice la superintendencia? Tienen dos. Una, la celebración de contratos cuyo objeto prevea la obtención de recursos mediante la vinculación de terceros. Llámese terceros ¿a qué? A inversionistas, cesionarios de beneficios, acreedores o cualquier otra denominación similar, o que implique una recepción de aportes con cargo al pago del precio de los derechos del beneficio cedidos, en los cuales la fiduciaria no se reserve la facultad de oponerse al ingreso de dichos terceros o no asuma la responsabilidad de verificar la legalidad de tales operaciones o la ilicitud de esos recursos. Y dos, tenemos la celebración de contratos de fiducia donde se garanticen rentabilidades. Esa relación con potenciales conflictos de interés en el desarrollo de los contratos fiduciarios es deber de las sociedades fiduciarias evaluar e identificar frente a cada caso al fin de adoptar las medidas necesarias para superarlas. Lo anterior es sin perjuicio del deber del fiduciario de procurar, perjuicio del deber del fiduciario de procurar el mayor rendimiento de los bienes objeto del negocio fiduciario. Estos conflictos de interés en desarrollo del deber de lealtad en todos los negocios fiduciarios corresponde a las sociedades fiduciarias evitar y evaluar frente a cada caso particular el riesgo. Entonces, esas malas prácticas, entonces, ¿qué pasa? Que el contrato de fiducia ha tenido en los últimos años un desarrollo importante en el país. Entonces se ha convertido en una herramienta jurídica para el desarrollo de las modalidades de cuáles: inversión, garantía y administración. Entonces, un ciudadano común se va acostumbrando a solicitar estos servicios a las fiducias, con fines como inversión, gestión de portafolios, titularizaciones, venta de bienes, garantía de deudas, administración de bienes. Entonces yo le digo a la fiducia que me administre mis bienes para que los pueda rentar, para que no tenga pues ese riesgo. Entonces, teniendo en cuenta que esa fiducia se ha venido desarrollando de manera acelerada y en muchas ocasiones por su afán de competir y de generar ingresos, algunas de estas fiducias incurren en una mala práctica de desvirtuar el deber ser de la fiducia, que ¿cuál es? Ser profesionales y diligentes en cada una de sus actuaciones. Esas malas prácticas se evidencian tanto en fiducias privadas como públicas porque permiten la estructuración y operación de negocios cuya finalidad es la administración de un recurso público, sin tener en cuenta que la normatividad ni los riesgos asociados a tales dineros, ocasionando pues un detrimento de las finanzas públicas. Y pues en muchas ocasiones estos dineros están quedando en manos de terceros privados, lo que veíamos como malas prácticas inseguras de la super, que solo buscan ¿qué? Pues es un beneficio personal y el financiamiento de sus actividades. Entonces, encontré tres jurisprudencias. La primera, ¿puedes pasarla, por favor? Entonces, estas jurisprudencias, ahí pues aparece lo que la sociedad no debe hacer y las toma como regla general. Entonces, primero encontramos la del Tribunal de Arbitramiento de INURBE contra Finoagraria. ¿Esta qué? Esta se evidencia que a pesar de que el tribunal no condenó a Fidugraria porque no encontró un sujeto jurídico, pero sí encontró unas malas prácticas, que fueron el no asesorar al fideicomitente en el manejo de riesgo a la inversión, ocasionando la afectación de los beneficiarios en el subsidio de vivienda, a quienes no se les giró el dinero en los tiempos establecidos por no contar con los mismos de manera inmediata, debido a que intervinieron en operaciones de largo y mediano plazo. Y también encontró el tribunal
que por no haber brindado al fideicomitente toda la experiencia, todo ese conocimiento jurídico, medios técnicos e institucionales, y por no realizar diligentemente todos los actos necesarios para conseguir la finalidad del encargo, al no ejecutar sus labores de asesorar los criterios del profesionalismo y prudencia, y que no exigía el objeto y la finalidad del contrato. 2, tenemos la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal. El demandado fue Whitman Erney Porras Pérez, que fue gobernador del Casanare en el 2006, contra la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario Fidupetrol. Entonces, este contrato era para la estructuración y operación de contratos fiduciarios, y aquí que se evidenció que Fidupetrol fue promotora de un negocio ilegal, teniendo en cuenta que algunos de sus funcionarios intervinieron en la estructuración de operaciones, ofreciéndole a terceros con el fin de que accedieran a excedentes de liquidez de entidades territoriales, destinando tales recursos a la financiación de actividades mercantiles a cambio de ofrecer una altísima rentabilidad. Se demostró una mala fe, una mala práctica de la sociedad, desconociendo por completo el deber de transparencia, legalidad, que deben primar en todas las sociedades de fiducia. Y tercero, y para terminar, tenemos el Tribunal de Arbitramiento entre Vía Canales y Puertos Limitadas y la fiduciaria Tequendama. Entonces, acá fue el no cumplimiento de las obligaciones contractuales. Hubo una responsabilidad de la sociedad fiduciaria que, y eso se toma como regla general, que dicen que las sociedades fiduciarias son de medio y no son de resultado. Es por ello que se deben considerar que en las obligaciones de medio, la culpa y el incumplimiento son la misma cosa, y quien demuestra el incumplimiento demuestra también la culpa, porque estos contratos en esencia son de relación de mutua colaboración. Nos vuelven a manifestar lo mismo, que ellos deben compartir la experiencia, la capacidad, el logro de objetivos, y también tienen que manifestarle al beneficiario cuáles son los riesgos. Entonces, estas tres jurisprudencias nos reitera que primero, el control y la prevención de riesgos asociados a los contratos, que absolutamente todas las sociedades deben prever el riesgo antes de ofrecer a un producto al cliente, es decir, que ellos deben hacer un análisis de riesgos inherentes al contrato. 2, deben contar con un personal idóneo especializado. Es importante precisar que todas las sociedades necesitan personal especializado, teniendo en cuenta que la actividad que van a desarrollar pues requiere de una gran experticia. Tercero, falta de lealtad y buena fe, que todos los contratos de negocio fiduciario deben contar y observar con todos los derechos y principios que nos habló Juan Carlos del artículo 1234. Y el cuarto, el desconocimiento de la normatividad jurídica y legal. Entonces, ¿qué se evidencia? Que en muchas ocasiones estas sociedades, a pesar de su conocimiento y su experiencia, no tienen en cuenta la normatividad o simplemente pues la omiten en beneficio de su propio interés. Bueno, compañeros. Con respecto entonces a los formalismos que se requieren para la celebración de un contrato fiduciario. El contrato fiduciario debe constar, primero, se requiere un documento escrito y no requiere de la solemnidad de llevarlo a hacer escritura pública cuando se trate exclusivamente de bienes muebles. Si la transferencia se halla sujeta a registro, es decir, de un inmueble, deberá registrarse en los términos de la ley que así lo disponga. Segundo, cuando el contrato de fiducia mercantil verse sobre bienes inmuebles, debe constar en una escritura pública e inscribirse en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos del lugar donde dichos bienes se encuentren ubicados, de tal manera de que cuando usted pida el certificado de libertad y propiedad, de tradición, perdón, de ese inmueble, que esté estipulado en ese certificado ese contrato fiduciario. La siguiente, por favor. En los contratos de fiducia con fines de garantía, se requiere la inscripción en el registro de garantías mobiliarias ante la Confederación de Cámaras de Comercio, adicional al registro especial cuando la transferencia o la propiedad del bien mueble esté sujeta al mismo.
Tratándose entonces de patrimonios autónomos afectos a actividades empresariales, se requiere registro como registro de procedibilidad para la admisión en procesos de insolvencia, sin perjuicio de cualquier inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, deba hacerse conforme a la ley. Aquí es importante manifestar que cada vez las entidades del Estado acuden más a esta herramienta de la fiducia con el fin de proteger los recursos públicos, pero sobre todo generar confianza en las ciudadanías, dado que estos contratos fiduciarios, a través de estos formalismos que les acabo de explicar, garantizan que si la obra pública avanza 100 metros, pues el contrato fiduciario se encargue de pagar lo correspondiente a esos 100 metros de avance de obra y evitar con eso el mal manejo de anticipos o el pago irresponsable de deudas que no hayan sido acreditadas dentro de los contratos fiduciarios. Le voy a dar la palabra a mi compañero Héctor Carrillo para que él nos dé unos ejemplos de estos contratos. Buenas noches, compañeros, apreciado docente. Lo que estaba hablando nuestro compañero Diego Escobar está estipulado en el artículo 1228 del Código de Comercio, que habla sobre la Constitución. Pero vemos que este artículo es muy somero, habla por encima, que a su literal dice: la fiducia constituida entre vivos deberá constar en escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes. La constituida mortis causa deberá hacerlo por testamento. Acá voy a llevar ejemplo lo que dice este artículo 1228 y lo que expuso nuestro compañero Diego. Como primer ejemplo, las personas deben acercarse a la notaría de su preferencia teniendo claridad sobre, 1, el bien o bienes que van a ser dados en fiducia, como la casa, como un carro, entre otros. Las personas que van a ser beneficiarias de esta, es decir, quien va a recibir el derecho sobre los bienes. La condición a la que va a estar sujeta la entrega del bien, por ejemplo, cumplir los 18 años, terminación de la universidad, el matrimonio, entre otros ejemplos. Segundo, para constituir el fideicomiso o contrato fiduciario, debe llevar a la notaría los siguientes documentos. Para inmuebles, como un apartamento, una casa o una finca, la escritura pública del inmueble, el certificado de tradición y libertad del inmueble, paz y salvo del impuesto predial, el impuesto de valorización y fotocopia de las cédulas de ciudadanía del constituyente y beneficiarios. Para muebles, vehículos automotores, que es en el mayor ejemplo, la tarjeta de propiedad del vehículo, el certificado de tradición y libertad del vehículo, paz y salvo de impuestos sobre vehículos, fotocopia de las cédulas de ciudadanía del constituyente y de los beneficiarios. Y tercero, para que sea válido el contrato de fiducia o fideicomiso, debe constar en escritura pública cuando el constituyente la ha previsto en vida o en el testamento. Seguimos con nuestro siguiente compañero. Sí, señor, las estipulaciones en los negocios fiduciarios. Este tema pues se debe indicar primero que todo que la Superintendencia Financiera de Colombia imparte sus instrucciones generales acerca del contenido de los diferentes tipos de negocios fiduciarios. Entonces, también respecto a los modelos de contratos, primero de adhesión y segundo de prestación masiva de servicios. Esta dispone que deben ser evaluados previamente por la entidad y en los términos del organismo, estos dos tipos de contratos se definen de la siguiente forma. Entonces, el contrato de adhesión son los elaborados unilateralmente por la fiduciaria, cuyas cláusulas o condiciones no pueden ser discutidas libre
y previamente por los clientes, limitándose estos a expresar su aceptación o a rechazarlos en su integridad, o aquellos que sean predeterminados en un contrato al que después de celebrado adhieren otros fideicomitentes, quienes solo pueden expresar su aceptación o rechazarlos en su integridad. Y pues los contratos de prestación masiva, que estos contratos responden además en la mayoría de los casos al concepto de contrato de adhesión. Estos son aquellos cuyo texto utiliza indistintamente con diferentes personas en varios y futuros negocios por ser su contenido similar y uniforme, generalmente en formularios o documentos idénticos o similares. Entonces, en este caso, pues también la superintendencia precisa que los acuerdos en los que se fundamente la comercialización de negocios fiduciarios o de unidades inmobiliarias en los que se comercialicen participaciones que tengan las características de contratos de adhesión o de prestación masiva de servicios, deben ser calificados como tales. Y pues las sociedades fiduciarias tienen el deber, como ya lo había dicho, de publicar en su sitio web los modelos de los contratos previamente aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la cartilla sobre fiducia inmobiliaria expedida por la misma superintendencia. Ahora a continuación sigue con el tema de tipos de negocios fiduciarios. Tipos de negocios fiduciarios. Sí, a ver. Creo que no le está funcionando el audio. No, pero es la compañera Elizabeth. Bueno, voy a colaborarle a la compañera mientras se puede conectar. Entonces, en los tipos de negocios fiduciarios está la fiducia de inversión. Este tipo de negocio fiduciario, la finalidad es la inversión a cualquier título de sumas de dinero de conformidad con las instrucciones del fideicomitente en el respectivo contrato. Este negocio puede realizarse a través de contratos de fiducia mercantil o de encargos fiduciarios, siendo necesario que en los contratos se indique la modalidad bajo la cual se celebra. También está en estos tipos la fiducia de administración. En este negocio el fideicomitente entrega un bien o bienes a la sociedad fiduciaria con o sin transferencia de la propiedad para que los administre y desarrolle la gestión encomendada, destinándolos juntos con los respectivos rendimientos y los hubiere al cumplimiento de la finalidad del respectivo contrato. Y por último, la fiducia inmobiliaria. En esta fiducia inmobiliaria la finalidad es la administración de recursos y bienes afectos a un proyecto inmobiliario o a la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto. Siguiente, compañero. Entonces, las sociedades fiduciarias deben identificar los riesgos del negocio al celebrar mediante la evaluación de sus particularidades, contar con contratos adecuados y divulgar la información al público sobre el alcance de su participación en el proyecto. Según la modalidad de la fiducia inmobiliaria, existen distintas modalidades de fiducia inmobiliaria comúnmente conocidas y clasificadas por la Superintendencia Financiera. Entonces se encuentra la fiducia en garantía. Esta fiducia en garantía se ampara en obligaciones de un deudor a favor de uno o varios acreedores, mediante la afectación de un bien o dicha finalidad y la estipulación de un procedimiento para obtener la satisfacción del crédito en caso del incumplimiento. Y también se encuentran los negocios fiduciarios a través de la cual se comercializan las participaciones fiduciarias. Estos son negocios en virtud de los cuales una persona natural o jurídica, mediante la transferencia de la propiedad a una sociedad fiduciaria de uno o más bienes determinados, prevé la comercialización de participaciones fiduciarias en un fideicomiso, los cuales otorgan al inversionista el derecho a participar de los resultados económicos del proyecto de que se trate,
sin que conlleve la propiedad del bien objeto. Bueno, entonces, para terminar con nuestra exposición, ¿cómo se extingue la fiducia? Esta la vamos a dividir en dos partes. Lo que dice el artículo 822 del Código Civil y lo que establece la extinción del negocio fiduciario en el artículo 1240 del Código de Comercio. En el Código Civil, en su artículo 822, el fideicomiso se extingue según: uno, por la restitución; segundo, por la resolución del derecho de su autor, como cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa y se verifica la retroventa. Tercero, por la destrucción de la cosa en que está constituido, conforme a lo prevenido respecto al usufructo en el artículo 866 del Código Civil. Cuarto, por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. Quinto, por faltar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil. Sexto, por confundirse la calidad de único fideicomisario con la de único fiduciario. Seguimos, por favor, pasan. La segunda parte es la extinción del negocio fiduciario según lo establecido en el artículo 1240 del Código de Comercio. 1. Por haberse realizado plenamente sus fines. Segundo, por la imposibilidad absoluta de realizarlos. Tercero, por expiración del plazo o por haber transcurrido el término máximo señalado por la ley. Cuarto, por el cumplimiento de la condición resolutoria a la cual esté sometido. Quinto, por hacerse imposible o no cumplirse dentro del término señalado la condición suspensiva de cuyo acaecimiento pende la existencia de la fiducia. Sexto, por la muerte del fiduciante o del beneficiario, cuando tal suceso haya sido señalado en el acto constitutivo como causa de extinción. Séptimo, por la disolución de la entidad fiduciaria. Octavo, por acción de los acreedores anteriores al negocio fiduciario. Noveno, por la declaración de la nulidad del acto constitutivo. Décimo, por mutuo acuerdo del fiduciante y del beneficiario, sin perjuicio de los derechos del fiduciario. Y 11, por revocación del fiduciante cuando expresamente se haya reservado ese derecho. Acá damos por terminada nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado y no sé si otro compañero quiera intervenir para dar terminación a nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron en esta exposición. Entonces vamos a complementar algo más. Ya pueden dejar de compartir la pantalla. Vamos a dejar o vamos a hacer una ampliación del tema o una retroalimentación del tema que vimos hoy en estos 10, 15 minutos que nos quedan de clase. Es necesario nosotros entender lo que nos habla el artículo 1226 del Código de Comercio cuando nos habla sobre el contrato de fiducia. Lo señala el artículo 1226 como un contrato o un negocio jurídico en el que se constituye con un patrimonio autónomo para la administración de unos bienes. Ese patrimonio autónomo, como nos decía el compañero, como nos lo estaba contando nuestro compañero en la exposición,
debemos entender que cuando hablamos del patrimonio autónomo es algo que es mío. Cuando yo hablo de la autonomía es porque es mío y yo puedo disponer de esos bienes, de ese patrimonio, ¿cierto? Entonces, hacer un patrimonio propiamente mío, yo estoy diciendo que es mi patrimonio autónomo porque yo tengo la propiedad o la administración o el goce o el disfrute de eso, ¿cierto? Entonces, entendamos que el patrimonio autónomo es cuando yo tengo mis bienes que son míos, ¿cierto? Y se los transfiero a otra persona para que él me los administre, ¿cierto? Me los venda para que realice unas actividades con ese patrimonio autónomo que es mío, ¿cierto? Es lo que la ley llama ser titular del derecho real de la propiedad. Eso es, titular del derecho real de la propiedad. En palabras castizas es lo que es mío, porque yo soy el titular de la propiedad de esos bienes míos, ¿cierto? Entonces, como yo tengo mis bienes, yo se los puedo entregar a otra persona, ¿sí? Que en este tipo de contrato se va a llamar fiduciante o fideicomitente, ¿cierto? Y yo le voy a dar a esa persona que se va a llamar fiduciario para que los administre o los enajene, ¿cierto? Según la disposición que yo quiera. Yo puedo decir que él me los administre o que él me los enajene o me los ayude a vender. Para entender ese enredo y todo ese poconón de palabras de fideicomitente y fideicomisario y fidei no sé qué carajos, que es enredado y a las casi 10 de la noche nosotros hablando de esta vaina, vamos a poner unos ejemplos. Dentro de todas las formas del contrato de fiducia, algunos de los compañeros nos hablaron de que existía una fiducia o el contrato de fiducia de inversión, la fiducia de administración, otro nos dijo que había la fiducia inmobiliaria, los últimos compañeros que nos expusieron nos hablaron de la figura de la fiducia en garantía, ¿cierto? Y otro nos dijo que habían unos negocios fideicomis. Bueno, resulta que para entender ese enredo, vamos a poner un ejemplo claro y entendible, masticable. Supongamos que uno de nuestros compañeros, Héctor Ulises Carrillo, algún día estuvo por ahí por el lado de la universidad, fue a pagar la cuota de la universidad y pasando por un puestico de esos donde venden el baloto, a él le dio por hacer una apuesta en el juego de baloto. Resulta que él hizo su apuesta, pagó sus 5,000, 7,000 pesos, creo que vale esa vaina, y listo. Estuvo pendiente el día del sorteo y él se ganó el baloto. Héctor Ulises Carrillo se ganó el baloto. Ojalá, doctor. Ojalá sí o no, Héctor Ulises. Bueno, ese es un buen deseo, hermano. Resulta que Héctor Ulises se ganó el baloto y él va con su boleto ante la empresa que representa a la casa de apuestas Baloto en Colombia, que es GTech, ¿sí? Porque GTech es una empresa de un magnate italiano, eso es un Baloto, perdón. Baloto es una empresa de un magnate italiano, un tipo que tiene mucha plata, pero él tiene unas empresas que los administran en cada uno de los países donde está el juego, autorizado. Entonces, en Colombia, el que está autorizado para administrar ese nombre de baloto se llama GTech. Entonces, Héctor Ulises Carrillo va ante GTech y le dice, mire, yo vengo a cobrar el baloto porque yo me gané 25,000 millones de pesos. No es que GTech le vaya a decir, sí, listo, venga, vamos a hacerle un cheque y va al banco y lo cobra. Eso no es así. La firma GTech
por disposición de la ley, tiene que constituir un fideicomiso a favor de Héctor Ulises Carrillo. GITES coge la plata, los 25.000 millones, después de que paguen impuestos y toda la cuestión, y van a hacer un fideicomiso de administración. Le van a administrar los 25.000 millones que se ganó Héctor Ulises Carrillo, se los van a administrar. Y hacen un fideicomiso. Generalmente esos fideicomisos los hacen aquí en Colombia, pero los administran en Panamá, porque Panamá es un paraíso fiscal donde no se pagan impuestos y bueno, hay un poco de excepciones tributarias y un poco de vainas, entonces eso los administran desde allá, pero la transacción comercial como tal se realiza aquí en Colombia. Y entonces Héctor Ulises, que en ese caso él se viene a llamar fiduciante, ¿cierto? Él es el fiduciante, la firma GITEX es el fiduciario y la empresa en Panamá que va a administrar el dinero, los 25.000 millones de Héctor Ulises, se llama beneficiario. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O ya se fueron a dormir todos? Claro, doctor. Sí, señor. Claro, doctor. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que como Héctor Ulises se ganó esos 25.000 millones de pesos, eso es el patrimonio autónomo de él. Esa es la plata que es propia de él. Esos son sus bienes. Y él tiene el dominio sobre sus bienes. Otra cosa es la administración, pero él tiene el dominio sobre sus bienes. Entonces, la fiduciaria o el beneficiario en Panamá le va a decir a Héctor Ulises Carrillo, venga, si usted quiere, nosotros le vamos a hacer unas inversiones de esa plata. ¿Sí? Si Héctor Ulises Carrillo dice sí, entonces constituyen un fideicomiso de inversión o una fiducia de inversión. Entonces la firma fiduciaria le va a decir, vamos a comprar unas propiedades y nosotros se las vamos a administrar, son suyas, pero nosotros le vamos a administrar. Ellos no van a tener la plata ahí guardada porque ellos necesitan invertir esa plata. Y a la vez, Héctor Ulises también. Lógicamente que él va a decir, bueno, denme en efectivo tanta plata porque yo me quiero comprar un carro último modelo y quiero pagar las cuotas que debo de la universidad y bueno, él va a decir, denme una plata, pero el resto sí vamos a darle un destino, vamos a ponerle. Entonces él le está entregando su patrimonio autónomo a una fiduciaria, primero para que le haga la administración de su plata. Segundo, para que ellos le hagan inversión. Inversión puede ser en bienes muebles o en bienes inmuebles. ¿Sí? Le van a comprar, no sé, obras de arte que él quiera comprar. O le van a comprar propiedades finca raíz, ¿cierto? Cuando van a comprarle, le dicen, listo, vamos a comprar unas casas, unos apartamentos en la zona más importante de Panamá o de Colombia. Entonces, ahí van a constituir una fiducia inmobiliaria. Dese cuenta que ellos están administrando mediante el contrato de fiducia de administración una plata, el patrimonio autónomo de Héctor Ulises. Y han constituido una fiducia de inversión, una fiducia de administración y una fiducia inmobiliaria. Entonces, dentro de toda esa negociación que se hizo, ellos van a manejarle la plata a Héctor Ulises. Héctor Ulises puede decir, bueno, a mí de mi plata, de mi dinero, de mi patrimonio autónomo, denme una mensualidad de, no sé, 5 millones de pesos que yo necesito para sobrevivir. Entonces ellos le van a estar
administrando su dinero y a la vez le van a estar rindiendo cuentas de los beneficios que han obtenido de esa fiducia de inversión, de esa fiducia inmobiliaria, que van a estar rindiendo cuentas de todo qué hicieron con su plata. ¿Mm? Resulta que la firma beneficiaria o la fiduciaria decide o ya llevan mucho tiempo con ese negocio y en algún momento nuestro compañero Héctor Ulises decide que ya no va más, que él ya no quiere continuar con esa fiducia y entonces va a buscar cuál es la causal para extinguir ese negocio jurídico que él hizo. ¿Cómo va a terminar ese contrato? Porque es que él no puede decir, no, devuélvame mi plata y denme las escrituras de mis bienes y yo me voy. ¿Mm? Pueda que las casas que hayan comprado en la fiducia inmobiliaria estén a nombre de la fiduciaria o estén a nombre de Héctor Ulises Carrillo. Eso ya lo van a decidir él y la fiduciaria. Si la propiedad está en cabeza de él o está en cabeza de la fiduciaria. Las obras de arte que compró, si quedaron en propiedad de él o en propiedad de la fiduciaria. Entonces, de pronto él quiere tener su plata porque la quiere meter en cajitas de cartón debajo del colchón. Entonces, él busca cuáles son las causales para extinguir ese negocio fiduciario, ¿cierto? Para eso, Héctor Ulises, que asistió a la clase del día de hoy y que puso cuidado y que expuso este mismo tema, entonces él va a buscar cuál es la causal para extinguir ese negocio, para decirle ya no va más, necesito terminar con esto, entrégueme en lo que es mío, devuélvame mi patrimonio autónomo. Ya no le van a devolver la plata porque ya la invirtieron, compraron acciones, compraron propiedades, compraron obras de arte, pero le van a devolver todas las inversiones que él hizo. Entonces, él dice, bueno, vamos a buscar dentro de el artículo 1240 del Código de Comercio, ¿qué causal voy a yo invocar para terminar este negocio de fiducia con esta empresa de Panamá? Yo ya quiero terminar esta vaina. Entonces, una de las causales de extinguir ese negocio fiduciario, dice, nos lo explicó el compañero ahorita, haber realizado plenamente los fines del negocio. O sea, yo les entregué mi plata para que ustedes me la invirtieran, me hicieran inversiones, me la administraran, me compraran propiedades, muebles e inmuebles y ya logramos el objetivo. Yo ya no quiero más nada, entonces ya el negocio que nosotros hicimos ya está completo, ya se satisfizo todas las opciones que yo tenía, entonces terminemos el negocio. Vamos a extinguir este negocio. Otra causal es porque expira el plazo, ¿sí?, que establece la ley para la existencia de estos negocios fiduciarios. Por ahí alguno de los compañeros nos expuso que cuando se crea un negocio fiduciario se establecen unos términos y unos plazos. De pronto es pregunta de parcial. De pronto, no sé, me surge eso. De pronto el sistema escoge esa pregunta. ¿Cuál es el plazo máximo que señala la ley para la terminación del contrato de fiducia? ¿Mm? Y los compañeros. 20 años, doctor. ¿Cómo? ¿Hace 20 años? ¿Cuánto, Sandra? 20. 20, Sandra pone 20. ¿Quién más pone? ¿Ah? ¿Quién más pone? 5 años, Doc.
5 años, dice el otro. ¿Quién más pone? Búsquenlo en San Google. 30. ¿Cuánto? 30 años. 30. Superior a 20 años. Superior a 20 años. Superior a 20 años, dice la compañera. ¿Sí? Entonces, resulta que se pasó el término. Yo constituí una fiducia por 22 años, por 25 años, por 30 años. ¿Sí? Yo constituí esa fiducia de administración, de inversión, esa fiducia inmobiliaria. Y se llegó el tiempo, se cumplió el tiempo del contrato y yo no quiero seguir más. Entonces busco que esa sea la causal de extinción de ese contrato. Porque generalmente siempre las empresas fiduciarias, lógicamente que van a tener una ganancia de la administración de sus bienes. Si a usted ellos le van a cobrar una comisión por la administración de sus bienes, le van a cobrar una comisión por la compra, la venta de bienes muebles e inmuebles, ellos siempre van a tener una ganancia porque ellos viven de eso. Ellos no viven sencillamente de la donación, sino de los porcentajes que le van a cobrar a quienes les entregan su patrimonio autónomo para la administración o para la enajenación o venta. Entonces, ya Héctor Ulises se cansó y dice, bueno, entonces vamos a buscar la causal para terminar esto. Yo le dije a la inmobiliaria que yo quería que me compraran una casa en una montañita con vista al mar, pero también con vista al nevado, que no fuera muy caliente ni muy fría ni nada de esas vainas. Puso un poco de condiciones y resulta que la fiduciaria no le pudo conseguir la casa que él quería. O sea que hubo imposibilidad de cumplir con el contrato de fiducia inmobiliaria que Héctor Ulises les había encargado, y eso es causal para extinguir ese contrato. La norma nos dice que es la imposibilidad absoluta de realizar los encargos que yo le entregué a la fiduciaria. Por eso yo puedo dar por terminado el contrato de fiducia. Otra de las causales por las que yo puedo decir, no quiero más que ustedes me administren mi plata, devuélvame lo mío, ¿cierto? Es por la muerte del fiduciante. Se murió el fiduciante, entonces resulta que, o el beneficiario, ¿cierto? Entonces, es una causal de extinción. La norma nos dice que debió haberse dejado por escrito cuando se constituyó el contrato. Pero, pues, lógicamente que con la muerte del fiduciante, pues se extingue el contrato también. Por la disolución de la entidad fiduciaria. Esas empresas fiduciarias, como son empresas que manejan inversiones, como son empresas que manejan dinero, como son empresas que manejan capitales, tienen que estar vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Anteriormente se llamaba la Superintendencia Bancaria, ahora se llama la Superintendencia Financiera. Entonces, la Superintendencia Financiera, como está vigilando constantemente esas entidades que manejan capitales, las fiduciarias, los bancos, las cooperativas, todo lo que maneje dinero, todo lo que maneje capitales de valor, son vigilados por la superintendencia. Entonces, cuando la fiduciaria no tiene dinero o no tiene suficiente capital para mantenerse en el negocio, le va a pedir a la superintendencia que ellos le van a comunicar que ellos están en una condición económica difícil y que por lo tanto
van a entrar en proceso de disolución. Entonces, ¿qué va a hacer la superintendencia financiera? Tiene que entrar a proteger los 25.000 millones de Héctor Ulises, porque lógicamente que corre el riesgo de que la empresa que estaba administrándole su plata en Panamá se va a quebrar y entonces hay que proteger las inversiones y los bienes de Héctor Ulises. Entonces va a ser la superintendencia quien va a empezar a manejar esos dineros. Ellos, digamos que los apresan, los capturan, los secuestran y ellos van a empezar a manejar. Eso se llama cuando la superintendencia interviene esas entidades. Todas las superintendencias hacen intervención. Cuando en la superintendencia de salud, cuando un hospital está mal, van y le hacen intervención y lo administra el Estado. La superintendencia de sociedades, cuando una sociedad está mal, entonces la superintendencia va y coge todo y empieza a administrar. Igual la superintendencia de valores también. Esas superintendencias, les quede claro a ustedes, las superintendencias en Colombia son unos entes que ejercen una función de vigilancia, control y son reguladores y tienen las mismas atribuciones, ojo con esto, las mismas atribuciones de los jueces civiles del circuito. Tienen la misma categoría. Las superintendencias pueden decretar embargos, ¿sí? Pueden dictar autos de sentencia que hacen tránsito a cosa juzgada. Entonces, hay muchas superintendencias que tienen juez, el juez de la superintendencia, porque esos mismos superintendentes tienen la misma atribución de un juez civil del circuito. Entonces, en esas condiciones, la superintendencia financiera, como tiene que proteger las inversiones, la plata de todas las personas que se la entregaron a esa fiduciaria para que la administrara, entonces ellos entran a secuestrar y embargar todos los bienes. Esa es una causal para que Héctor Ulises diga, yo quiero terminar mi contrato, la fiduciaria que yo había conseguido en este momento está pidiendo que sea disuelta esa sociedad, entonces yo quiero que me devuelvan mi plata. También puede ser porque cuando se constituyó la firma o la sociedad fiduciaria, puede ser sociedad fiduciaria en cualquier tipo societario, ¿sí? Sociedades anónimas, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando fueron a constituir esa sociedad, hubo unas fallas, no reunieron el capital o el número de socios y entonces, ¿qué ordenan? Dicen que en ese caso se declara nula el acto que constituyó esa firma fiduciaria como tal, ¿cierto? La constitución o la creación de una empresa tiene que ser registrada, tiene que ser llevada ante escritura pública y registrada ya sea ante la Cámara de Comercio o ante la superintendencia para que adquiera, para que nazca la vida jurídica del Estado. Pero cuando hay errores en el momento de constituir esas sociedades, entonces resulta que se declara la nulidad de esa constitución. O sea, como decir, esta empresa está mal constituida, hay que disolverla. Y entonces, ahí es cuando Héctor Ulises dice, miércoles, mi plata está en peligro, entonces yo necesito que me devuelvan mi plata, yo voy a extinguir este negocio que yo hice, devuélvame mi plata. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos lo que nos habla a nosotros el artículo, el Código de Comercio acerca de la fiducia, entendiendo nosotros la fiducia como esa figura jurídica mediante la cual unas partes que reciben unos nombres de fiduciante, fiduciario, beneficiario, intervienen
en la administración de unos bienes que son míos propios. Yo no puedo someter a o entregar en fiducia de administración bienes que no sean míos, ¿sí? A no ser que yo tenga la autorización y el poder para ejercer eso, pero generalmente las empresas de fiducia no aceptan sino que sea el patrimonio autónomo, que sea el patrimonio propio. Entonces, de acuerdo con el artículo 1228 del Código de Comercio, dice que una fiducia se debe constituir mediante escritura pública. Es obligatorio constituir la fiducia mercantil mediante escritura pública, ¿cierto? Y debe ser registrada. Nos hablaban los compañeros de un tipo de la fiducia mercantil, de otros tipos de fiducia, que la más importante, había una fiducia inmobiliaria y una fiducia mercantil, que son las más importantes, las más conocidas y las que más se usan. Espero que este tema les haya quedado claro a algunos de ustedes, ¿sí? La exposición fue lo suficientemente completa. Lástima que hay algunos compañeros que no saben leer diapositivas, pero estuvo completa. Yo estuve mirándola y ojo, porque eso son preguntas fijas de parcial. Yo no quiero ser ave de mar agüero, pero les digo pregunta de parcial. Mínimo dos preguntas salen acerca de la fiducia en el parcial. Entonces, péguenle una repasadita si tienen alguna duda. Hacemos una recorderis o una ampliación del tema el día lunes si lo necesitan y si no, escuchamos los compañeros. Pero mientras tanto, váyanse a descansar, muchachos, porque la semana fue larga, desgastante y nos toca ahorrar energías para la próxima semana. Les deseo una buena noche. Gracias por haber asistido. Gracias, doctor, muy amable. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz fin de semana. Gracias, buenas noches. Chao, chao para todos. Chao, profe.